hoy hemos querido organizar desde Base España y desde Advisor un webinar con unos ponentes realmente muy interesantes. Digamos que lo hemos hecho con el objetivo de adentrarnos un poco más en el ecosistema de inversión en Latinoamérica. Realmente siempre hasta ahora hemos tocado bastante el ecosistema inversor y emprendedor, obviamente en España, pero pues hemos visto también que es un ecosistema en crecimiento y en auge también en todos los países latinoamericanos y hemos decidido invitar a nuestros tres ponentes del día. Entonces los voy a presentar uno a uno y pues les damos un minutico para que cada quien hable un poquito de ustedes, del fondo. Entonces, si les parece, me gustaría que habláramos un poquito cada uno de, se presenten, quién son, a qué fondo hacen parte y un poquito entendiendo cuál es, digamos, principalmente la tipología de startups que invierte el fondo en el que está cada uno, ¿vale? Si quieres, Daniel Salvucci, empezamos por ti, si te parece. Bueno, dale, gracias Claudia y Advisory y a Base España por invitarme y organizar este encuentro. Mi nombre es Daniel Salvucci, soy partner de Draper Cygnus, que es un fondo de VC basado en Argentina, en Buenos Aires, pero que invierte en toda la región, principalmente en Latinoamérica. En particular, nuestro fondo tiene un foco especial en compañías, en startups de deep tech y descentralización. Después, si quieren, más adelante puedo hablar un poquito más sobre la tesis, pero básicamente empresas que estén realmente corriendo el state of the art o empujando el borde de la tecnología y de la ciencia y construyendo un gran negocio e innovador alrededor de esa tecnología. Eh, Principalmente invertimos en latinos, construyendo compañías globales, pero sobre todo a partir del año pasado, que el mundo se hizo más chato que nunca, estamos viendo oportunidades de inversión también en tres regiones más. En Estados Unidos particularmente, que es bastante natural para el tipo de compañía que nosotros invertimos desde Latinoamérica, e Israel y Europa. Así que ahí incluyo a España, que para nosotros como argentinos es bastante más fácil relacionarnos. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Daniel, ¿en qué fase de proyectos entran? Invertimos, tratamos de ser uno de los primeros cheques institucionales como fondo de VC, así que nos gusta ver compañías cuando todavía las cosas son un poco difusas y no están tan prolijas. No necesariamente invertimos ahí, pero nos gusta crear una relación desde ese momento, así que no es nunca muy temprano para contactarnos, ténganos paciencia. Y invertimos para ser concreto con tu pregunta, desde pre-seed a Serie A, tickets entre $300.000 y $2 millones habitualmente. Vale, vale. ¿Aproximadamente en cuántas compañías estás invirtiendo al año? Y hoy, no sé, no diría que hay un ratio anual, el ritmo Ok. es el ritmo de compañías que hay, la verdad que tenemos un pipe y un deal flow bastante activo y fuerte, y actualmente tenemos dos fondos desde el cual invertir, Draper Cygnus 1 y Draper Cygnus 2. El primero estaba solamente limitado a compañías que tengan fundadores argentinos, porque tenemos como LP del fondo al gobierno argentino. Pero el fondo nuevo que estamos en este momento poniendo en marcha y levantando no tiene esa restricción regional, así que ahí abiertos a cualquier compañía de emprendedores fuera de serie. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. José, si quieres, seguimos contigo y nos cuentas un poquito de ti, del fondo. Sí, gracias. El fondo es el Winnipeg Startup Fund, que es el brazo de asset management de Winnipeg Capital, que es una empresa de servicios financieros, de diversos servicios financieros, de mercados de capitales, funciones de adquisiciones, family office, etc. En el brazo de asset management lanzamos hace 2 años ya este fondo para startups. Tenemos 2 años ya operando, entramos en etapas tempranas, parecido a lo que dice Daniel, con tickets un poco más pequeños, por ahora, porque estamos lanzando un segundo fondo para poder lanzar tickets más grandes, pero los tickets que hemos lanzado son iniciales, porque hemos hecho follow-on en algunos, entre 20 y 50 mil dólares. Hemos invertido en 16 empresas, en 6 países, aparte de Perú. Hemos invertido en Chile, en dos con founder chileno, con 2 colombianos, México, un español, un startup español con una fundadora española que nació en Argentina, pero se mudó a España hace poco.
pero con operaciones también en Argentina y en otros lados de América Latina, y un fundador peruano en Estados Unidos que también lo vemos. En cuanto a sectores, la verdad que bastante diversificados, o sea, 9 sectores, pero hemos invertido un poco más en en educación y en fintech, que creo que va un poco con la tesis nuestra de encontrar problemas grandes que solucionar, ¿no? O sea, problemas donde nuestra región los necesita un poco más. Así que esa es un poco la, la perspectiva y la tesis que tenemos y lo que y lo que queremos alcanzar con el siguiente fondo que estamos lanzando, ya es poder tener un impacto un poco más grande luego de haber puesto nuestro pie hace 2 años acá, en el tema en el tema de inversión de startups. Vale, muy bien, José, muchas gracias. Daniel Blandón, ahora tú, si te quieres presentar. Hola, buenas tardes a ustedes los panelistas. Muchas gracias por la invitación y también a las personas que nos están viendo en este momento. Yo soy Daniel Blandón, soy colombiano, estamos aquí basados en Colombia. Llevábamos invirtiendo en emprendimientos ya por más de 7 años, inicialmente con un vehículo de inversión llamado Invex. En este vehículo de inversión tuvimos la oportunidad de invertir en empresas como Rappi, Te Paga, Ubit, Ofi, entre otras. A partir en el 2019 arrancamos un nuevo vehículo de inversión que se llama Cima Capital. Llegamos al cierre inicial a finales del año pasado, ya estamos activamente invirtiendo. El objetivo del fondo es hacer 25 a 30 inversiones en emprendimientos en etapas de temprana o de crecimiento. Ya tenemos 3 inversiones en este vehículo que son Torre, Ubit y Bold. El objetivo de este año es hacer otras 5 a 7. Nosotros hacemos tickets iniciales de $100,000 con el objetivo de más adelante en el futuro, con otro fondo que estamos estructurando, hacer follow-ons en las mejores empresas de este portafolio. Somos agnósticos en cuanto al sector, es decir, pues somos abiertos. Creemos que en Latinoamérica se presentan oportunidades en diferentes verticales y lo que apostamos más es al equipo emprendedor y al potencial de la idea. En geografías somos flexibles, invertimos en Latinoamérica, principalmente en Colombia, dado que estamos aquí basados. Sin embargo, pues tenemos la flexibilidad de invertir en otras geografías en Latinoamérica, y pues básicamente es eso. Vale, muchas gracias, Daniel. Sebastián, hola, bienvenido tú también desde Guaira, Chile. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy les cuento, bueno, nosotros somos parte de Guaira. Guaira es el brazo de inversión e innovación de Grupo Telefónica para América Latina y Europa. Nosotros invertimos tickets en etapas, yo diría, ya pasando Seed, Series A. Hemos participado en muchas rondas Bridge también. Nuestro objetivo principal como vehículo, como brazo de inversión, es atraer startups que permitan, ¿cierto?, apalancar oportunidades de negocio para el grupo Telefónica. Al ser en el fondo Telefónica una empresa tecnológica, nuestras verticales principales son tecnología, mundo digital, principalmente cosas del mundo, no sé, SaaS B2B. Miramos muchas cosas en Internet de las cosas, en IoT, temas con Big Data, ciberseguridad. Estamos empezando a mirar cosas en 5G, obviamente. Y yo te diría que lo principal es que, o nuestra propuesta de valor principal es que complementamos, ¿cierto?, una inversión que puede llegar hasta los $250,000 por ticket, con una promesa de trabajo conjunto con la compañía en términos de desarrollo de negocio. Entonces, nuestra propuesta de valor es más de un corporate venture capital, no es solo el dinero, sino que también una promesa de generar, como le llamamos nosotros, fit con la compañía, ¿ya? Fit con Telefónica o fit con algunos de los clientes de Telefónica. Yo diría que principalmente nos fijamos en empresas que puedan estar en cualquier lugar de América Latina. Hemos invertido en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile. El año pasado invertimos en Hispanoamérica, que es toda América Latina menos Brasil. Tenemos esos vehículos separados. Invertimos entre 8 o 10 empresas. Y este año, de nuevo, no sabemos en cuántas vamos a invertir. Eso se va dando como de manera natural, pero sí es muy importante para nosotros analizar no solo que sea un súper buen equipo emprendedor, que la tecnología sea diferencial, sino que cuál es el potencial también de negocios que tenemos con Telefónica, ¿ya? Eso es como parte de nuestro driver principal de inversión. Así que en ese sentido actuamos como un venture capital, pero diferimos en términos de nuestras decisiones de inversión.
porque Cele tiene que ser una súper buena compañía, pero también nos tiene que apalancar el negocio. Un poco ese es como son nuestra tesis de inversión. Vale, vale, pues muy bien. Muchas gracias a los cuatro por la presentación que han hecho cada uno. Si les parece bien, voy a hacer algunas preguntas que considero que son relevantes y la idea es que cada quien pues, nos aporte su punto de vista, ¿vale? También abrimos, digamos, debate al público, a las personas que nos están viendo y al final del tiempo, pues intentamos dar un espacio a contestar esas preguntas. Entonces, si les parece bien, pues digamos que empiezo preguntando algo, pues es evidente que en todo el mundo las startups se están convirtiendo en tendencia o son tendencia, obviamente, pero quisiéramos conocer un poquito cuál es el panorama actual a nivel de emprendimiento en Latinoamérica, cuáles son esos principales sectores que están creciendo más, o sea, cuál es la tipología de proyectos que presentan, un poco cómo ven ustedes el ecosistema emprendedor pues, en Latinoamérica, que obviamente pues, nos lleva ventaja a Estados Unidos, Europa, Israel, bueno, pero ¿cómo se está comportando el tema ahorita? También doy la palabra al que quiera hablar en principio y bueno. A ver, yo lo tomo ahí porque quiero hacer un poquito de historia. El tema de la inversión en emprendimiento, yo soy metido de manera personal hace como 20 años ahí, y empezó como un tema de invertir en pequeñas y medianas empresas. O sea, esa era la tipología que se usaba hace 20 años. No había el tema de startups, no había el tema emprendedor, no había el tema tecnológico ni digital, sino que era un tema de cómo desarrollar, digamos, el emprendimiento a nivel del tamaño de la empresa. Y se definía, no como ahora, invertir en el potencial de crecimiento, en el impacto que puede tener la empresa, sino más bien en el tamaño y cómo desarrollarlas hacia adelante, ¿no? Y ese es el cambio que creo que significativo que ha sufrido. Porque fue un reto, o sea, es un reto invertir en pequeñas, medianas empresas que no tienen este potencial de crecimiento grande, es un reto, y se terminó invirtiendo más, digamos, hacia medianas y convirtiéndose un poco más en private equity, growth capital, que los que es venture, ¿no? Ese es un poquito, el instrumento se quedó ahí, y ahora sí, digamos, hemos pasado con distintas velocidades, porque los países, evidentemente en América Latina, no hemos avanzado todos igual. Con distintas velocidades felizmente el ecosistema ha ido evolucionando. Nosotros venimos invirtiendo hace poco más de 2 años, yo personalmente un poquito más, pero digamos como fondo hace 2 años, y el cambio creo que ha sido grande. Ahora, como digo, velocidades distintas, ¿no? Chile con el tema de la promoción de Corfo y la inversión y el dinero que ha habido importante. En Colombia ves el tema de los parques tecnológicos, el desarrollo que ha habido. México con su tamaño y digamos, con los esfuerzos, y Argentina que a pesar de sus problemas macroeconómicos logra sacar emprendedores e inversionistas de una manera impresionante. Es un nivel de resiliencia que admiro. Y otros países que vamos un poco más atrasados, pero que creo que ya estamos empezando a engancharnos, ¿no? Y engancharnos porque a pesar de nuestras distintas velocidades y nuestras distintas evoluciones, creo que el trabajo conjunto, por ejemplo, es súper importante, y creo que de eso podemos hablar un rato después, pero creo que ya estamos llegando, o sea, con incubadoras, aceleradoras, el gobierno, inversionistas que nos hemos metido, digamos, sin saber mucho en qué nos metíamos al comienzo, pero hemos ido aprendiendo, emprendedores que han ido aprendiendo también, no solo a tener mejores modelos de negocios y a enfocarse mejor, sino a lidiar con inversionistas también. Entonces, creo que estamos en un proceso de aprendizaje, felizmente ya no tan temprano, pero todavía en un proceso de aprendizaje y de desarrollo. Es mi impresión, digamos, a nivel macro de lo que ha ido pasando de la evolución que tuvimos antes. Como digo yo, la historia de inversión en emprendimiento es un poco más antigua que la de los últimos 5 años, pero creo que ha evolucionado hacia lo que tenemos ahora, ¿no? Coincido con José totalmente. Nosotros somos parte de este ecosistema hace unos 10 años desde Argentina y tocando algunas partes de Latinoamérica, y esa es la evolución. Personalmente hace 6 que estoy involucrado en el ecosistema y he visto cuando entré hace 6 años un nivel de avance importante, pero todavía arrancando, y lo que ha crecido los últimos 5 años en toda la región es increíble. Como dice José, creo que estamos en un momento muy interesante donde inclusive ahora todos tenemos el desafío y la
diría, la responsabilidad de subir un poquito también la vara, porque hay aprendizajes y ya estamos en momentos de hay cosas que no podemos hacer más, hay cosas tanto del lado de los emprendedores como del lado de los inversores. A mí me gusta, el momento este es particular, me parece que es ideal para Latinoamérica para consolidar ese crecimiento. En los últimos años, no solo, diría que el ecosistema emprendedor ya es vibrante en todos los países, como dice José, algunos por ahí estaban un par de añitos atrás, pero la velocidad con la que se han puesto al día con el resto de los ecosistemas hace que esa tendencia de José, de que hay argentinos sacando cosas buenas, ya no sé si es tan larga y el resto de los países tenemos que seguir trabajando duro si queremos hacer así una mini competencia, cosa que no existe. Pero creo que ahora el gran desafío que tenemos, sobre todo los que estamos del lado de invertir, es ayudar a profesionalizarnos nosotros como fondos, cubrir un poquito más algunos estadios más no tan tempranos de financiamiento, que diría que ahí hay algunos lugares de escasez. En etapa temprana hay fondos de todo tipo, tamaño, tesis, así que ahí creo que está bastante cubierto. Donde creo que tenemos una responsabilidad todos es en educar más inversores, más empresas, empresarios, familias de Latinoamérica que vean a este activo como una alternativa más dentro de sus portfolios, y profesionalizar también esa actividad, porque la actividad de invertir en venture capital es relativamente nueva, digamos, para estas latitudes en realidad. Vale. Bueno, por el lado nuestro, creo que comparto lo que dice Daniel y José, y creo pues que es la tendencia que estamos viendo. Sin embargo, también igualmente venimos de una base muy baja. Nosotros, pues digamos que donde nos enfocamos, que es Colombia, donde tenemos más datos, pero pues la tendencia creo que en Latinoamérica es muy similar. Nosotros siempre pues, hemos visto, digamos, del 2011 al 2016, en Colombia, en Venture Capital se invirtió lo mismo que en promedio se invierte en Estados Unidos cada 2 horas. Eso muestra la magnitud de la diferencia que hay de donde partimos. Los últimos años ha venido mejorando mucho. Obviamente, pues, Rappi ha sido pues, un caso excepcional, muy positivo, que ha traído bastantes cosas positivas al ecosistema emprendedor, pero pues digamos que sacando Rappi, vemos también igual una tendencia creciente en lo que es Colombia. Y para dar algunos datos, más o menos en el 2017, la inversión de Venture Capital, pues digamos, basado pues en los datos del AFCA y los pues pocos datos que hay en Latinoamérica, más o menos la inversión era de 10 millones de dólares. Esto pasó en el 2019 a 90 millones de dólares. Y en el 2020 estimamos que sea cerca de 200 millones de dólares en 51 emprendimientos. Esto sin contar Rappi, porque pues obviamente, como decía, Rappi pues ha tenido, pues obviamente el 2019 $1 billón y pues y tiene, digamos, es para ver la tendencia, digamos, de los otros emprendimientos. Y creemos que este año seguirá siendo, o sea, récord. Si uno ve todos los títulos de cualquier reporte de Latinoamérica, siempre dice año récord en inversión en emprendimientos. Y creemos que estamos en ese momento en el cual, como decía José, ya hay un conocimiento mayor de cómo funciona el tema de levantar capital. Los emprendedores se han vuelto más sofisticados. Como decía Daniel también, el tema de los inversionistas es muy necesario también en este punto de apoyar ese ecosistema. Entonces estamos siendo muy positivos. Vemos bastante movimiento pues, en algunas industrias específicas como FinTech. Vemos que PropTech ha venido cogiendo bastante relevancia en los últimos años. Recursos humanos también es algo que hemos visto que se viene moviendo bastante, y pues logística naturalmente siempre ha sido uno de los puntos más importantes en Latinoamérica. Entonces básicamente eso es lo que estamos viendo, muy positivos en ese sentido. Eso trae retos que pues ahorita los tocaremos, pero creemos que pues, la oportunidad en Colombia y Latinoamérica es muy relevante en los próximos años, y pues por eso también estamos en esta industria y en este momento haciendo las inversiones. Oye, yo para cerrar, me quedo principalmente quizás con lo que decía Daniel. Es una industria que ha ido creciendo, pero necesita educar más a los nuevos entrantes y profesionalizarse mucho. Nosotros principalmente trabajamos y convertimos con muchos fondos. Yo sí quisiera ponerle un número a esto que
que decía Daniel de los estadios de financiamiento que hoy día tienen como gaps. Yo pienso que es un poco de serie B en adelante, ¿no? O sea, hay mucho seed, hay mucho serie A, pero serie B en adelante tenemos poco. Y por lo tanto tenemos emprendedores que son muy buenas startups, pero no se convierten en buenas scale-ups. Entonces, hay un gap ahí en cómo logramos que estas empresas se internacionalicen de manera rápida, que haya más rápido, ¿cierto? Efectivamente, uno cuando hace los análisis mira los promedios, pero lo que dinamiza y genera confianza son los outliers, ¿cierto? Está todo el mundo diciendo, bueno, si existe un Rappi, ¿cierto? Si existe un Nubank, si existe una empresa que crece rápidamente, probablemente esa región se genera más confianza. Entonces hay un círculo virtuoso. La profesionalización también tiene que ver con que logremos cerrar el ciclo de emprendedor que se transforma en venture capital. No hemos logrado cerrar ese círculo de manera masiva. Entonces tenemos founders muy buenos, muy capaces, que están recién, ¿cierto?, generando eventos de liquidez que les permiten transformarse en un ángel o estructurar un fondo y empezar a invertir con el mindset, ¿cierto?, de un fundador. Todavía tenemos pocos venture capitals que son exfundadores de startups, y eso de alguna manera va a permitir que esa profesionalización y esa experiencia llegue. Hay un fenómeno que ha ido tomando fuerza en el último tiempo, principalmente en América Latina, que es el tema del Corporate Venture Capital. Nosotros en Guaira vamos a cumplir este año 10 años, y cuando se creó Guaira era una aceleradora, o sea, no soñaba con ser un Venture Capital, porque probablemente el deal flow no permitía pensar en hacer un Venture Capital corporativo. A partir del año 2017-2018 aumentamos nuestros tickets, abandonamos el modelo aceleradora y empezamos a invertir ya como un venture capital corporativo. Y se han ido sumando muchos. Entonces, hay muchos casos de corporativos que están empezando a invertir fuerte, y los corporativos podrían ayudar a dar vuelta a la balanza, porque al final muchos de ellos invierten de manera directa y pueden participar con tickets de inversión mucho más grandes sin necesidad de estructurar un fondo o una tesis de inversión, sino que porque el balance sheet se los permite. O sea, pueden desembolsar 2 millones, 3 millones, 5 millones, si creen que la oportunidad lo amerita. Y eso está pasando, por ejemplo, en Perú, ha pasado en Argentina, está empezando a pasar en Chile, en Colombia también. Sin embargo, es un fenómeno un poco desconocido, siento yo, y que también trae detrás muchos mitos y también muchos miedos. Yo tomo lo que dice Daniel. Muchas veces los corporativos invierten o invertimos, en el caso nuestro no, porque creamos un vehículo con mindset de M&A. Entonces, quieren invertir, pero quieren controlar, y al final del día eso puede ser nefasto para un grupo de founders que tienen una solución interesante y que lo que necesitan es proyectarse en el largo plazo y llegar a una serie B con suficiente participación que les permita diluirse sin perder la motivación. Entonces, yo creo que cuando Daniel habla de la profesionalización, habla de eso, ¿cierto? Entender un poco la lógica del venture capital más en largo plazo, tener inversionistas que ojalá hayan sido founders y que puedan poner ese valor también arriba de la mesa. Entonces, estamos en un punto súper interesante y creo que vemos que el año 2020, que parecía que podía ser terrible, al final en Venture Capital fue un año bueno, o sea, que se terminó invirtiendo bien y que al final esa industria yo siento que no fue afectada por los temas de la pandemia. Entonces la veo con buenas perspectivas. Vale. Daniel, un poquito como quiero pues justo como con lo que decías que es difícil encontrar recursos en una serie B y tal. Yo quiero entender, digamos, en los diferentes países y en Latinoamérica en general, si estos proyectos de base tecnológica que se están formando en nuestros países encuentran los recursos necesarios para escalar su proyecto dentro del mismo país, o es necesario realmente que dado un punto tengan que recurrir a inversión extranjera. Sobre todo también quiero entender hasta qué punto los gobiernos también están apoyando el emprendimiento. Por ejemplo, nosotros en España tratamos mucho de apalancar las inversiones privadas con inversiones públicas, porque el gobierno de cierta manera también apoya sus emprendimientos. Entonces, entender un poco hasta qué punto es posible que una empresa de una base tecnológica tenga un buen recorrido dentro del país de origen, y hasta qué punto es necesario que tenga que irse afuera a buscar recursos y a crecer y demás. O sea, ¿cómo están dadas las condiciones en estos momentos? Ahí, Claudia, puedo tomar un minutito creo que hacer una pequeña salvedad o diferencia. En Latinoamérica
hay muy buenas startups, muy buenas compañías que después crecen, ya dejan de ser startups, hay grandes éxitos y fondos que invierten con una tesis de mercado local, donde el mercado objetivo, los clientes objetivos son fundamentalmente Latinoamérica, los países de Latinoamérica. En el caso de las compañías de nuestro tipo de tesis, que son compañías realmente que tienen que estar haciendo algo innovador de verdad, que si la pongo en el medio de hubs súper explosivos como Boston, Silicon Valley o Israel, están compitiendo a ese nivel en propiedad intelectual, en desarrollo de tecnología. En ese caso, naturalmente queremos que jueguen el juego internacional y que jueguen en esos mercados, donde obviamente van a tener como mercado objetivo también Latinoamérica y es un excelente lugar para arrancar por motivos que ya conocemos todos, ¿no? El talento latino es realmente es destacado y necesita igualmente financiamiento para poder hacer esos primeros pasos, pero rápidamente tienen que ir al mercado donde el volumen ese grande de clientes está también, inclusive para validar y levantar dinero. En nuestro caso nosotros ayudamos en ese puente, en el de arrancar desde Argentina, arrancar desde Colombia, arrancar desde Brasil, Chile, México, pero rápidamente ir a Estados Unidos, Europa o Asia, que son los mercados grandes para este tipo de compañías de tecnología muy profunda o que realmente están corriendo la frontera de la tecnología. Pero somos muy optimistas con el futuro. La realidad es que los gobiernos han estado activos los últimos años en casi todos los de todos los países de Latinoamérica de formas distintas, más rápido, más profundo, activos en ayudar a este desarrollo del ecosistema emprendedor y también el inversor. Pero también no nos olvidemos que tienen unos cuantos, ya un par de décadas algunos, invirtiendo en I+D, en ciencia, que por lo menos nosotros hoy estamos viendo algunos frutos de eso. Hay una cultura, te diría, de los últimos 5 a 10 años de el ámbito científico entender o acercarse más al ámbito de los negocios y de ahí están emergiendo compañías que tienen potenciales espectaculares, que son del tipo que creo que clásico para el venture capital, el de pocas chances, porque todos tienen pocas chances, pero upside ilimitado, donde la potencialidad es realmente enorme y disruptiva. En particular nosotros buscando esas compañías que pueden definir nuevos paradigmas en industrias enteras o inclusive a veces habilitar nuevas industrias enteras. Bueno, quien Y quisiera una aclaración, continuar. obviamente, las dos visiones son súper válidas, son grandes tesis de inversión, son negocios espectaculares. A nosotros lo que nos están escuchando, que estén haciendo cosas bien difíciles de esas que son un poquito a lo Elon Musk, a lo que rozan un poco la locura, me escriben. Me gustaría complementar la respuesta de Daniel con una dinámica que estamos viendo hoy en día. Y es, pues, como les contaba ahorita y como pues hemos dicho todos, el tema de emprendimiento viene creciendo bastante en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros vemos que el tema de los recursos disponibles o de inversionistas, a pesar de que viene creciendo, los fondos existentes están cada vez levantando fondos más grandes y hay nuevos inversionistas cada vez, digamos que esta velocidad de crecimiento no es igual que la de los emprendimientos. Y lo que estamos viendo es que los fondos de afuera, específicamente pues de Estados Unidos y Europa, están tomando mucho esas oportunidades y están cada vez invirtiendo más. O sea, en primer lugar, eso digamos que es muy positivo, porque pues primero también abre ese puente a que no solamente se queden en una serie A, sino que vayan más adelante porque obviamente tienen más recursos, traen nuevas prácticas, buenas prácticas, traen inversión a los países y obviamente ayudan a desarrollar el ecosistema emprendedor. Sin embargo, hay un reto que estamos viendo y que nos parece es que estas oportunidades de ir a fondos afuera generan muchas veces una desigualdad muy grande dentro de emprendimientos. Entonces están los emprendedores que tienen las conexiones para llegar, que de pronto han estudiado afuera, que trabajaron en una de estas empresas que son top y tienen de una la llegada a estos fondos, pero si el emprendedor local la está teniendo demasiado difícil, el que no tiene esas conexiones puede ser igual o mejor que el otro emprendedor, pero al no tener esas conexiones y al no haber un ecosistema inversionista local fuerte, muchos de esos emprendedores están quedando fuera de la capacidad de levantar recursos y poder desarrollar su ecosistema.
Por eso igual, o sea, nosotros creemos que es muy importante que se fortalezca todo este tema de inversión local. Hemos visto que los gobiernos, los fondos corporativos están haciendo, digamos, una labor muy importante, sin embargo, falta todavía mucho más. Y esto es un reto que, pues, que nosotros, digamos, desde CIMA y parte importante de lo que vemos es como propósito, cómo podemos ayudar también a esos inversionistas locales que pues, infortunadamente, pues, puede ser por un accidente, pues, por algo de la vida, no tienen esas conexiones, pero pues tienen todo el potencial para ser grandes emprendedores. Entonces, pues digamos que sí es muy importante que se siga desarrollando la inversión local porque pues muchas veces somos los llamados a aportar, digamos, en ese sentido. Sí, Daniel, uno. de acuerdo completando un poco lo que dicen ambos Daniel, no importa, absolutamente de acuerdo con Daniel Blandón del tema del catalizador del inversionista local hacia afuera y cómo puede llevarlo. Es importantísimo poder cumplir ese rol de apalancamiento hacia afuera, hacia otros, porque creo que sí, hay que buscar inversión afuera casi desde temprano. Yo creo que los inversionistas, los emprendedores tienen que mirar su mundo de financiamiento global, de manera regional y global. Y el mercado también, y complementando lo que dice Daniel, y viéndolo desde el punto de vista no solamente de la tecnología que tiene que funcionar en cualquier lado, sino de los problemas que tenemos en América Latina, que es de donde nacen, porque lo natural es que uno haga un emprendimiento mirando un problema que está alrededor suyo y solucionar el problema que está alrededor suyo. Y muchas veces, a veces la expansión natural no es ni siquiera ir a Estados Unidos o mercados desarrollados, sino a otros mercados emergentes. A veces nuestros problemas son muy parecidos a los de India, de Tailandia, de Indonesia, y ahí hay un potencial muy grande y son zonas del mundo con las cuales no estamos integrados. O sea, es la verdad, ese es un reto que creo que nos falta como ecosistema en general, tanto desde el punto de vista de inversión. Yo he tenido un par de ya conversaciones con fondos de India y es difícil, o sea, el tema, tanto traerlos para acá como para llevar empresas para allá, pero creo que es algo, una vez que rompamos ese dique, creo que va a darse otro potencial también. Coincido mucho con José, creo que ahí hay una oportunidad latente que es complicada porque nuestro uso horario con Estados Unidos es espectacular, estamos acostumbrados a hablar la mayoría en inglés, ese salto, pero coincido que hay oportunidades enormes que no son el primer lugar, pero también por otro lado hay tendencias de enorme cantidad de capital en India, en África, que sin duda startups latinas y españolas podrían aprovechar, y algunas en conjunto, porque España puede ser un buen punto de pivot más cercano probablemente con esas regiones. Sin duda. Oye, yo creo que también es súper importante entender que el juego del Venture Capital es un juego global, no es un juego local. Cuando uno invierte en una startup muy buena, está compitiendo, por ejemplo, con otros fondos que quieren invertir también en esa misma startup. eh, y por lo tanto uno tiene que entender que la velocidad es clave. Eh, y yo un poco escucho y miro mucho también en el fondo la data y efectivamente lo que muestra las estadísticas es que vamos creciendo, ¿cierto? De manera constante en términos de volúmenes de transacciones y montos de esas transacciones, pero la pregunta es si vamos a suficiente velocidad. Yo siento que vamos avanzando, pero quizás siento que vamos muy lento. Y la pregunta es cómo, no es si estamos creciendo bien, sino que cómo podemos crecer más rápido en volúmenes de transacciones, en montos de transacciones, o sea, como un amigo lo decía, y no le quiero robar la frase, pero dice, ¿cómo juntamos el deal flow con el cash flow? O sea, ¿cómo hacemos que ese encuentro sea mucho más virtuoso? Y hay que empezar a entender entonces dónde están esos gaps. O sea, ¿cómo decía José? Decía, bueno, ¿cómo rompemos el dique? ¿Cierto? Que al final del día esa inercia natural que tenemos en crecimiento. O sea, tuvimos un super deal con Rappi el 2019. Bueno, necesitamos 3 de esos al año mínimo, ¿cierto? Y eso va a empezar a generar que la velocidad de cambio sea mayor. Entonces, al final, siento que hay que acelerar. Y la pregunta es cómo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esto vaya más rápido? Yo no necesariamente tengo la respuesta, tengo algunas intuiciones. Siento que hay que buscar fuentes de financiamiento distintas y de nuevo, vuelvo a lo que decía Daniel, educar mucho. Y por lo tanto hay family offices, corporativos, otros institucionales, son fuentes de cash flow que pueden ser interesantes, pero hay que romper ciertas barreras culturales, barreras, ¿cierto? de mindset
tradicional en términos de inversión. O sea, hay que trabajar mucho en eso también. Yo creo que uno de los puntos más difíciles de quebrar, que en el que trabajamos mucho nosotros con la base de inversores, es que para todos los que estamos en esta conversación es súper como natural la colaboración, pero por ahí en otras industrias, en otros lugares, en otras industrias de inversión no es tan habitual, y la de no hacer las cosas solo, y eso a veces es por ahí una de las barreras a romper. En confiar en otro, en compartir oportunidades, en coinvertir, en invertir en fondos, que todos los que estamos acá humildemente, pero venimos aprendiendo en los últimos años a hacer esto de forma profesional y dedicándole mucho esfuerzo, costo de oportunidad. Pero yo, para cerrar y no seguir hablando de esto, o sí, perdón, pero creo que yo sigo siendo optimista, porque aunque tenemos muchas cosas por mejorar, estamos todos trabajando. Creo que si solamente seguimos trabajando fuerte como lo hacemos en toda la región, cada año, como viene siendo los últimos 6, 7 años, va a ser mejor. Y aunque a veces tenemos la ansiedad de la velocidad, hay cosas que está buena que maduren también, porque con la velocidad en unos momentos se han hecho cosas no tan buenas, que por suerte aprendemos, pero algunas podemos hacerlas un poco más inteligentes probablemente. Hay que Vale, romper yo un les poco igual. Coincido no tengo problema en romper un poco. No. Hay que hacerlo. Si no vayamos tan lentos, si podemos No, lento aprender. conservador no. Ninguno de nosotros somos así. Yo les quiero hacer una pregunta que probablemente, digamos, entre líneas ya se han dicho cositas, pero me gustaría como ir puntualizando con cada uno. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué son las principales cosas que se miran a la hora de hacer una inversión en una startup? ¿Qué características tiene que cumplir ese proyecto? ¿Qué métricas? O sea, un poquito entender para la gente que nos ve, si hay alguien interesado en enviarles alguna propuesta, qué tiene que cumplir para poderse acercar un poco y hacer una conversación inicial con ustedes de cara a negociar una posible ampliación. Puedo empezar. Bueno, nosotros encima tenemos 5, pues, no diría criterios y pues tampoco es que sea escritos en piedra, pero pues son 5 cosas básicamente donde nosotros analizamos el potencial y si nos gusta un emprendimiento para invertir. El primero de ellos y el más importante es el equipo emprendedor. Y es las personas, si tienen la ambición, si tienen el deseo, si son buenas, si están dedicadas 100%. Nos gusta la mayoría de las veces de que sea más de un emprendedor, dado que pues siempre creemos que pues, las ideas se construyen. Nos gustan equipos que sean diversos, que sean expertos en el tema y que tengan bastante conocimiento de lo que están haciendo. Yo creo que eso es básicamente donde parte nuestro análisis y donde es la parte más fundamental. La segunda parte que nosotros miramos es lo que es la idea o el modelo de negocio. Intentamos ver si finalmente hay unos fundamentos de valor, si hay unos unit economics que tienen sentido y que nosotros confiamos que en el futuro esto pueda ser algo escalable y algo que pues obviamente genere valor pues a la compañía y pues también a la sociedad. El tercer punto que miramos es el tema del mercado, y es nosotros acá invertimos en empresas que son escalables y por lo tanto el tamaño de mercado es algo importante. El tamaño de mercado no lo medimos como el tamaño de mercado hoy, sino el potencial de tamaño de mercado que se pueda crear, y eso de alguna manera nos permite un poco visionar hacia dónde puede ir la compañía. La cuarta es los términos. Nosotros nosotros no somos líderes de rondas de inversión. Nosotros aceptamos o rechazamos términos, es decir, alguien los pone en la mesa, ya sea el equipo emprendedor u otros inversionistas, y nosotros lo que hacemos es analizar esos términos y ver si basado en nuestra tesis de inversión, nuestra expectativa de retorno cumple con nuestras expectativas. Entonces ahí miramos lo que son las valoraciones, miramos lo que son los cap tables, lo que decía Sebastián, que es súper importante para nosotros, y es que el equipo emprendedor hacia el futuro tenga todavía una parte importante del emprendimiento y no haya unas diluciones muy grandes, y por lo tanto no se les dificulte el futuro levantar plata y pues que tampoco se desmotiven. Y la quinta parte que miramos es pues, que es un reto en Latinoamérica, pero siempre miramos si hay alguna manera de salir, pues, o si hay una salida natural. Es decir, si hay alguien que lo puede llegar a comprar, si hay algún mercado private equity que pronto le pueda llegar a interesar, que como digo, pues es un reto, pero pues hacemos hipótesis de cómo eventualmente podríamos salir
porque nosotros como inversionistas, pues nosotros tenemos un derecho, pues una obligación fiduciaria con nuestros inversionistas y pues tarde o temprano tenemos que retornar el capital. Entonces basamos ahí la evaluación en estos 5 aspectos, como digo, ahí combinamos temas cuantitativos, cualitativos, pero cada emprendimiento tiene su propia naturaleza y pues no, digamos que para nada es algo estandarizado. Y obviamente cedemos en algunas con otras porque pues entendemos que un emprendimiento pues puede tener, digamos, un excelente mercado, puede tener un buen equipo, pero pues de pronto, no sé, la atracción no deja ver si digamos, esos economics son positivos, pero pues creemos que sí lo puede llegar a ser, entonces cedemos y así es como más o menos tomamos las decisiones de invertir en un emprendimiento. ¿Vale? Y pregunta, Daniel, una vez invierten en una compañía, suelen un poco también involucrarse en la gestión de la empresa o son más del pensamiento de dejar hacer al emprendedor y solamente capital? Sí, entonces nosotros por la estructura de nuestro vehículo de inversión, en el cual nosotros pues, somos inversionistas pasivos y coinversionistas y no lideramos rondas, nosotros tenemos, digamos, una aproximación en la cual intentamos ser las dos que tú dices. Por un lado, no molestar, no desgastar al emprendedor en temas que no son necesarios. O sea, no le pedimos información que realmente no importan. El tiempo del emprendimiento de los emprendedores nos parece que es demasiado relevante e importante. Entonces no desgastamos en eso, pero sí nos gusta ayudarles y ponerles a disposición nuestra red de contactos, ayudarlos con conexiones con otros fondos, ayudarlos con todo el tema de... Hola. Pero fue. ¿Aló, Se aló? nos fue bien. Hola, Sí. Hola, hola. Ahí, te escuchamos. escuchamos. ¿Dónde quedé en la historia para no repetir? No, la historia, Bueno, escuchamos casi todo, Daniela. Sí, no se te cortó, no escuchamos se todo. cortó. Listo, no, entonces está diciendo que nosotros, a pesar de que somos inversionistas pasivos y no nos gusta desgastar mucho el tiempo del emprendedor, sí nos ponemos a disposición de ellos en lo que les podamos ayudar y específicamente es en contactos de negocios, digamos que basado en nuestra red de contactos, pues podemos conectar en temas de negocios. Hacemos también muchos contactos con otros inversionistas, sobre todo pues afuera y donde puedan hacer rondas más adelante. Y por último, nosotros nos hemos dedicado mucho al tema de finanzas para emprendimientos, entonces los ayudamos mucho en la estrategia financiera. Todo esto lo ponemos a disposición del emprendedor y los emprendedores ya son los que de alguna manera pues deciden si lo toman o si finalmente tenemos una relación un poco más pasiva. perfecto. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo podría agregar que, la verdad, Daniel dio una mini masterclass de criterios de elección de una startup. Podría hacer un poco de énfasis en algo que me encuentro habitualmente en las conversaciones, las primeras conversaciones o mails que recibimos, cold mails de emprendedores, es que diría que en un ratio bastante grande, la mayoría, voy a decir algo un poco violento, la mayoría no son para venture capital. Hay mucho emprendimiento que, aunque sea tecnológico e innovador, no tiene el tipo de upside que hablaba antes para venture capital. Entonces, tratamos de dedicarle mucho tiempo también a dar feedback constructivo ahí, que no sea solamente un no, pero me encuentro mucho de eso, así que como sugerencia es aprender de venture capital para los emprendedores, para entender realmente cómo pensamos nosotros en términos de oportunidades y hacer énfasis en lo que dijo Daniel. Te diría que hay que arrancar por el mercado. Si realmente hay un mercado no grande, enorme, eso es para Venture Capital. Si no lo hay, probablemente haya otras fuentes de financiamiento, inclusive mucho más saludables para el emprendimiento. Y aunque suena un cliché, el 80% de la decisión está en el equipo emprendedor, no en lo que es, sino en lo que potencialmente puede ser ese equipo emprendedor. Si voy a invertir en una compañía que hoy está valuada en 10 millones, en 5, en 15, 20, que más o menos es el rango de evaluación que calculo que todos nosotros estamos entrando, piensen que esperamos potencialmente poca probabilidad, pero multiplicar por 100 ese valor. O sea, estamos hablando de 1 billón, 2 billion, que son números duros, ¿no? Difíciles de conseguir. Entonces tiene que estar esa oportunidad.
se van a frustrar mucho si no, en conversar con muchos fondos le van a decir que no, o van a encontrar alguno que le dice que sí y por ahí no es lo mejor. Y yo encontré una forma para mí fácil de decir esto, también encontré un patrón últimamente en que invertimos en las compañías que me gustaría trabajar. Me estoy dando cuenta que en las que dejaría todo para ponerme a trabajar con ese equipo emprendedor, que no lo hago porque creo que puedo tener un mejor rol de este lado del mostrador, son las que finalmente terminamos invirtiendo. Así que líderes, tenemos que ver que hay una posibilidad de un liderazgo espectacular, que sepan construir equipos. Una de las buenas señales que trato de buscar o encontrar es que haya un incipiente señal de tracción en empleados. Sobre todo en nuestro negocio que no es tan digital, a veces no es digital y no hay tanta métrica de tracción de negocio, la capacidad de atraer talento, inclusive a veces Sepan mejor que los contratar, founders, sí, es sí. clave, y eso se ve en algunas compañías en etapa muy temprana. Sí, eso es verdad. Oye, yo no voy a, no, Perdón. disculpa. Adelante, Sergio. No voy a hablar ambos, Daniel, hablaron muy bien de qué cosas, ¿cierto? Uno mira en las startups, normalmente una combinación de equipo, la tecnología, etcétera. Yo quizás como cosas que para mí son importantes cuando tú te das cuenta que el emprendedor que tiene al frente hizo el due diligence tuyo, o sea, hizo tu due diligence sobre ti, y sabe perfectamente con quién está hablando. Hay muchos que de repente mandan estos como emails y tú te das cuenta que es un email masivo, que no hizo el trabajo, no saben qué está invirtiendo, no sabe cuáles son tus últimas 3 inversiones. Normalmente las inversiones son públicas, y no hizo, como decimos nosotros, hizo la pega, ¿cierto? En los otros países se dice de otra manera, la chamba en Perú, etcétera, etcétera. O sea, no hizo el trabajo de investigar quién tiene al frente. Eso habla mucho también de qué tipo de emprendedor es. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos como equipo cuando estamos haciendo un análisis de una inversión es precisamente la que decía Daniel. ¿Renunciarías a este trabajo y te irías a trabajar con él? Eso es una pregunta. Y la segunda es cuánto valor nosotros le podemos agregar a ese emprendimiento y en qué. O sea, ¿por qué nuestra inversión va a ser diferencial para él también? Eso también siempre lo estamos mirando a nivel interno. Principalmente porque nosotros también hacemos todo un tema de conexión en términos de desarrollo de negocio. Nuestra mirada no es venture capital puro y duro. Y eso de repente genera ciertos, o va a generar en el futuro, yo lo veo así, a pesar de que uno dice el corporate venture capital es promisorio, quizás en algún momento vaya a generar ciertas diferencias con el venture capital puro y duro. Sin duda, comparto. Y hay que entender entonces que quizás nosotros no tenemos que estar en todos los deals o no todos los deals vamos a ser igual de bien recibidos, o sea, pero eso es una conversación que se está desarrollando. Uno mira lo que pasa a veces en Norteamérica y hay literalmente a veces guerra entre los VC y los CVC en términos de que hay VCs que dicen que los corporativos no tienen que entrar en cierto tipo de startups porque no agregan valor, sino que destruyen valor, etcétera, etcétera. Pero es una conversación tan reciente acá que hay que ver cómo se va a ir desarrollando. O sea, nosotros tratamos, como decía Daniel Blandón, de no ser el lead investor, sino que de sumarnos a condiciones de lead investor puramente financieros que normalmente van a ser lo mejor que nosotros en términos de inversión pura y dura. Y tratamos de ser un complemento. Tratamos de promover mucho también las coinversiones, que creo que eso es algo valiosísimo, y que permite que haya este tema de polinización cruzada y que los VC pueden aprender entre sí. Tratamos siempre de cuando tenemos una oportunidad que creemos que le puede servir a este VC porque está súper enfocado en este tipo de tecnología, tratamos de pasar esas oportunidades, estamos tratando de organizar eventos de coinversión, o sea, estamos tratando también de hacer todo un tema de desarrollo de ecosistema. No era la pregunta original, pero creo que también, como la describieron tan bien ambos, Daniel, yo quise poner otro punto sobre la mesa que quizás también era interesante. Muy bien. ¿Tú quisieras agregar algo, José? No, yo creo que todos lo han dicho muy bien. Para mí la pregunta principal que me hago, aparte de, evidentemente del equipo, es el tema del por qué, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, ¿a dónde va tu visión? ¿Qué cosa, de verdad, cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo? Eso para mí es una pregunta importantísima junto con la historia del equipo, ¿no? ¿De dónde vienen y hacia dónde quieren ir? Y si no saben hacia dónde quieren ir y no tienen respuesta para eso,
yo creo que ahí es un no categórico. La visión grande, justamente, que te lleva al mercado grande, que te lleva a todas esas cosas que creo que acá han descrito muy bien, es para mí la pregunta principal. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo? Porque para mí hay parte de todo. Vale, pues bueno, yo tengo muchas preguntas, pero se nos va acabando el tiempo. Quisiera hacer una pregunta, digamos, bueno, me gustaría primero entender, digamos, la tipología de emprendedores que, bueno, digamos, Daniel Salvucci, los tuyos está clarísimo que son emprendedores que van de ronda en ronda por la tipología de proyecto, pero a los demás, digamos que lo común es encontrarnos con proyectos que están levantando constantemente capital, que están cerrando una ronda para levantar otra el siguiente año, o nos encontramos en Latinoamérica con un escenario más conservador, proyectos que suelen ser más eficientes en capital y que tal vez están buscando es un empujoncito para poder sacar ese proyecto más a mercado. ¿Qué nos encontramos en ese sentido? No, y no voy a hacer la segunda pregunta porque nos perdemos, pero luego será la conclusión. Yo creo que es un tema del ecosistema, la realidad del ecosistema. Como no tenemos tanto dinero disponible, no es tan fácil andar de ronda en ronda. O sea, tienes que vivir un poco con tu realidad. Entonces, el empresario latinoamericano, creo que también, por eso y por cultura, suele ser, digamos, no tan agresivo en este fundraising constante, que debe ser, dicho sea de paso, capacidad de fundraising es una de las características importantísimas en el Check número 1. Sí, o sea, en el checklist. Y entonces suelen, o sea, y además nuestra propia realidad, nuestras crisis, nuestra propia cultura también nos lleva a que seamos un poquito más conservadores en ese sentido y no busquemos, digamos, escalar más rápido y crecer más rápido y probar más rápido y equivocarnos más rápido, que creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo de los otros ecosistemas para poder llegar a esos tamaños y a esos potenciales. Dicho eso, es un poquito también por el lado, es un problema del inversionista típico latinoamericano también, sobre todo el ángel y el de etapa temprana, que es más nervioso y que se pone más nervioso cuando ve que el burn rate empieza a ser muy alto o el runway muy corto y no suele tener esa paciencia o ese, digamos, o es más conservador con respecto al riesgo en otras relaciones. Entonces no es solamente un tema del emprendedor, es un tema viceversa también de nuestro propio ecosistema inversionista que está aprendiendo a que tiene que tomar esos riesgos y a que tiene que perder plata, ¿no? O sea, es uno de los, por ejemplo, uno de los temas que los inversionistas ángeles y los fondos tempranos en América Latina tienen que aprender, y han invertido en 20 empresas o 20 y tantas empresas y se ponen nerviosos cuando quiebran 5, van a quebrar, o sea, no se pongan nerviosos, ese es el ratio. Entonces, y muchos, sobre todo en el nivel ángel, cuando se le quiebran las 2 primeras, nunca más vuelven a meter dinero. Y perdemos un inversionista ángel potencialmente muy bueno, pero que no ha aprendido que eso es lo que tiene que pasar. Y eso es lo que tiene que pasar a lo largo de toda nuestra cadena. Entonces creo que no es un tema de la característica del emprendedor nada más, sino también de nosotros mismos. Y que nosotros tenemos que transmitir eso. Y los que levantamos plata como fondos, tenemos que decirle eso a nuestros inversionistas para poder, digamos, tener las expectativas claras de hacia dónde queremos ir. Es una industria que no mira el downside, va solamente al upside. Digamos, no importa lo que perdés, importa lo que ganás por mucho. Y eso es un cambio mental muy complejo para generacional también. Así que nada, estamos todos educando gente y ayudándonos nosotros a entenderlo también. Gracias. Y yo quería complementar. Hay un tema que tiene que ver con el mindset que tiene el emprendedor. Yo voy a hablar de un concepto que es mío personal, no quiero atribuírselo a la organización que represento, pero uno ve si el tipo tiene un mindset de unicorn o de pimecorn. No sé si se entiende la analogía. Sí. Hay tipos que quieren de verdad construir una empresa que es como matar o morir, ¿cierto? O crece de manera infinita y se transforma en algo grande o explota en el camino. Y normalmente esos emprendedores son tipos que tienen track record, que han creado 1 o 2 empresas y que un poco entienden que es parte del juego. Muchas veces los emprendedores que son emprendedores por primera vez y que se enfrentan por primera vez a un proceso de levantamiento de capital y todo, en el fondo tienen una mentalidad, o uno ven sus acciones que tienen una mentalidad más de construir una empresa, que puede ser una gran empresa, pero que eternamente pueda ser una buena pyme, ¿cierto? Una empresa que tenga una facturación muy buena, que te permita vivir bien y está bien. Y un poco yo lo asocio
a que todavía estamos en una época de transición, en lo que decía José, cuando hace 10, 15 años había más financiamiento a pymes que podían tener un escalamiento importante que a un fenómeno tan de startup tecnológica de crecimiento explosivo. Entonces, yo siento que todavía estamos en una transición. Yo creo que es muy difícil identificar el mindset, a mi juicio, ex ante, un unicorn mindset versus un pimicorn mindset. Y por lo tanto, también hay que trabajar mucho de la mano con los founders también, sobre todo los founders que son por primera vez emprendedores, en cómo tú los ayudas en ciertas cosas que son clave al comienzo. Y yo te diría que el identificar ese mindset también es clave para quienes estamos invirtiendo, porque de alguna manera va a determinar que esa tesis de inversión se cumpla, ¿cierto? Esas aspiraciones se cumplan. Pero yo veo muchos tipos que crean empresas, muy buenas empresas, pero que llega un momento en que se quedan tranquilos con lo que tienen y está súper bien porque las empresas son de ellos. Pero cuando uno pone plata está esperando, ¿cierto?, la otra parte, ¿cierto?, que es multiplicar un poco la inversión. Entonces, yo creo que eso también ha ido cambiando, pero hay una transición, ¿eh? En ese mindset. No sé Ahí creo que como toda moda, porque en cierta forma en los últimos 10 años Wire ha sido un gran catalizador, otros fondos y aceleradoras en los últimos años también. Ha habido en Latinoamérica una eclosión de emprendedores y emprendimientos, y que también nos fuimos por ahí para el otro lado. Ahora tenemos que volver a ajustar un poco, porque Venture Capital y compañías para Venture Capital son para muy pocos. Por ejemplo, yo nunca lo podría haber hecho, o sea, sin duda. Yo soy emprendedor, pero no un emprendedor para construir una compañía de Venture Capital. No hubiese logrado hacerlo. Es para muy poca gente, y a veces hay buenas analogías con el mundo del deporte. Para mí una buena startup es, para los fanáticos de la NBA, los Chicago Bulls entre los 80 y los 90, con no solo con Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, el coach Phil, toda esa combinación, pero encima hay que encontrarla en los 80 cuando eran pibes jugando en una cancha en el medio del barrio en Bronx, bueno, en Chicago en este caso. Así que nada, es complejo, es para muy pocos, pero la creación de impacto que puede tener si seguimos impulsando este tipo de cosas, sobre todo en Latinoamérica y en países emergentes, es tremenda para la sociedad, para la economía del conocimiento, para el GDP, para todos. Así que es muy divertido estar haciendo esto. Quiero complementar un poco con nuestra visión, y pues y aquí parto de lo que decía Sebastián. O sea, si es una pyme o es una startup, o sea, yo creo que la decisión no hay una buena o una mala. O sea, eso depende digamos, de cada uno del negocio, y cada uno tendrá su decisión para encaminarse sobre alguno de los dos. Pero si decide el camino de startup y si decide el camino de venture capital y buscar inversión, para nosotros sí es muy importante que tenga la capacidad de levantar recursos en el futuro, y muchos. ¿Por qué? Y acabo el cito a Sebastián de la primera parte, porque la velocidad sí es muy importante. Y marca un hito muy diferente, pues una startup que tenga la velocidad de lograr algo rápido, y posicionarse en un mercado, y luego volverse un líder, que es mucho más difícil hacerlo si no tiene ese capital. Entonces, para nosotros, pues en el negocio que estamos, sí es, o sea, hay algo que miramos mucho en las características de un equipo emprendedor, es la capacidad que tengan de levantar recursos, y pues y que vayan de ronda en ronda cada vez, siempre pues obviamente creando valor. No es rondas pues solamente para quemar plata y no hay un fundamento de valor, pero sí que tengan la posibilidad y el acceso de coger más recursos. Y, pues, y lo que pasa también en Latinoamérica es que se vuelve una ventaja competitiva tener recursos, porque muchas veces lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo los emprendedores, es solucionando ineficiencias que nadie lo ha hecho, y ese primer entrante siempre va a dar una ventaja competitiva. Entonces, para nosotros sí, pues digamos que es importante ese tema de capital por la industria en la que estamos. Vale. Para finalizar, y porque pienso que a muchas de las personas que nos ven o que nos verán, ¿qué le dirían ustedes a un emprendedor, por ejemplo, español que quiere aterrizar en Latinoamérica? ¿Cómo ven ustedes ese escenario contrario
de ir de España a Latinoamérica? Yo creo que hay un potencial tremendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí tienes de arranque un mercado que habla tu mismo idioma, que para algunas industrias es importante, para otras no tanto, pero tienes un mercado que habla tu mismo idioma y que es mucho más grande que el que tienes, o mejor dicho, que es grande en términos de potencial y de necesidades, y hay muchos problemas por solucionar, y creo que hay mucho tema que explotar. O sea, yo creo que los emprendedores españoles acá, ojalá, nosotros acabamos de invertir en una emprendedora, un equipo de emprendimiento español liderada por una española. Así que tenemos mucha esperanza del crecimiento que podemos tener con ella, y hay ramos como educación, como salud, donde ya hay soluciones que se han encontrado en Europa o en España y que creo que se puede trasladar para acá. O sea, que creo que acá hay fuentes de financiamiento que se pueden encontrar también, y al revés, yo creo que más bien España tiene el potencial de ser como el puente entre Hispanoamérica y Europa, ¿no? Yo creo que es en los dos caminos, y yo creo que los emprendedores latinoamericanos a través de España pueden llegar a otros mercados también, así que ojalá que sea un puente que podamos utilizar mucho más. Muy bien. Muy Yo, bien. yo Pues creo que es importante para un emprendedor en general europeo, la puerta de entrada, ¿cierto? ¿Dónde? No da lo mismo dónde. Eh, no da lo mismo si es Argentina, si es Perú, si es Colombia, si es Chile, si es México. Eh, y yo no me atrevería a decir cuál es el mejor lugar, pues todos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, muy buena gastronomía. eh, en todos lados tienen todas las ciudades, ¿cierto? Buenos Aires, Bogotá, Lima, Ciudad de México, Santiago tienen sus bondades. Creo que es importante la decisión de dónde, ¿ya? No me atrevería a dar una receta en ese sentido, pero creo que si vas a venir a Latinoamérica, elegir muy bien en tu puerta de entrada es clave para el éxito. Y ver bien cuál es el panorama local, porque Latinoamérica está bien que la veamos como un solo mercado, pero son varios pequeños mercados. Creo que ahí los Exacto. españoles tienen un poco experiencia como nosotros, porque Europa no es un solo mercado, ¿no? No es lo así mismo es. vender en Europa que en España, que en Alemania, que en Italia o en Francia o en República Checa. Entonces también esa experiencia que tienen inclusive de sondear o de crecer mercados cercanos, parecidos, pero no tanto, es también algo que puede serles útil. Coincido con lo de la puerta de entrada. Y después también creo que es muy importante esta primera definición. ¿Son una compañía de venture capital? No. Rápido date cuenta, porque vas a tener otras formas de desembarcar en Latinoamérica con partnership, con inversores locales para la operación local. Pero si sos de venture capital, un fondo como nosotros, por ejemplo, no invertiría nunca en la operación de Latinoamérica. Yo quiero invertir en tu compañía holding por todo tu negocio, porque no me interesa Latinoamérica nada más, me interesa potencial completo de tu compañía. Algunos vienen con approach así como de sucursales, y eso no es bueno, por lo menos cuando definitivamente están yendo por el camino de venture capital, ¿no? En el otro sí, hay como abanico de grises, de posibilidades de partnership o de cómo desembarcar en una región. Eso agregaría nada más. Vale. Daniel, ¿tú tienes algo más para agregar? No, comparto los comentarios de todos. Yo creo que lo más interesante que tiene Latinoamérica hoy digamos, o sea, para un español o un europeo, es que acá todo está en crecimiento, pues todo está por solucionar, acá hay muchas oportunidades, y hay una demografía muy interesante, pues en Latinoamérica somos 630 millones de habitantes, y lo que también coincido es, a pesar de que Latinoamérica se ve como un todo, no lo es, cada país tiene su particularidad, y de hecho nosotros hemos visto muchos emprendimientos colombianos que no son capaces de triunfar, por ejemplo, en una economía como la de México o la de Chile o inclusive Perú. O sea, no es pensar que si entra en un país, ya digamos que de alguna manera tiene acceso a todo el mercado. eh, y en ese sentido también es muy importante pues el país en el que llega. Digamos, personalmente yo soy muy optimista de Colombia. Obviamente acá estamos viendo bastantes cosas, inclusive hemos visto españoles viniendo a emprender acá con bastante potencial y con muy buenos modelos de negocio. Y pues obviamente pues Latinoamérica es un reto en sí, pero pues eso lo que permite
esa oportunidad y pues y siempre bienvenidos y si pues alguno decide, pues ahí están nuestros correos y contactos abiertos y pues encantados de poder ayudar también en lo que se pueda. Vale, pues muy bien. Me sabe mal que tengamos tan poco tiempo porque realmente hay mucho tema para abordar, pero bueno, espero que podamos en una siguiente oportunidad pronto profundizar en ciertos temas. De todas maneras, les agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado y bueno, creo que ha sido una primera aproximación muy interesante hacia Mercado Latino. Qué bueno, pues gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Saludos a todos, que estén muy bien. Igualmente. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Muy Chao. bien.